El zumbido agudo del motor de la nave vibraba a través de los pasillos, armonizando con el parpadeo tenue de las luces interestelares que pasaban fuera de las ventanas. El SS Odyssey era un crucero moderno y elegante diseñado para misiones en el espacio profundo, una nave donde la cooperación entre especies era más que esperada, estaba impuesta. La nave, con su mezcla de pasajeros humanos y alienígenas, estaba en una misión de mantenimiento de la paz hacia las fronteras de la galaxia conocida, en una región donde se ponían a prueba frágiles alianzas entre civilizaciones humanas y no humanas. La sargento Aline Divers, una soldada condecorada en las fuerzas de la Coalición Unida, ajustaba su uniforme mientras caminaba por el estrecho pasillo. El camuflaje verde oliva, aunque fuera de lugar en los confines metálicos de la nave, hacía saber su presencia a cualquiera que la mirara. Su pecho llevaba la prominente insignia humana, una insignia que llevaba no con orgullo, sino por necesidad. En estos días, identificar su especie era crucial para evitar tensiones innecesarias en ambientes tan mezclados. Caminaba con un propósito, una firmeza en su paso. Su misión no era solo representar a la Tierra, sino asegurar que este transporte diplomático transcurriera sin problemas. Sin embargo, hoy, la atmósfera era pesada, y ella podía sentir la tensión que irradiaban algunos de los pasajeros. Aline tomó aire al entrar en la cabina principal del transbordador, escaneando las filas de asientos, la mayoría llenos con diferentes especies, cada una en su propio mundo, perdidas en pensamientos sobre diplomacia, guerra o, quizás, mera supervivencia. Entre los pasajeros, estaban los Trillians, una especie humanoide con piel translúcida conocida por su brillantez táctica, y los Takar, seres altos e insectoides cuya habilidad para comunicarse mediante feromonas desconcertaba a los científicos humanos. Pero había un grupo en particular que captó su atención, los Grells, una especie pequeña, de cuerpos delgados con cabezas desproporcionadamente grandes y ojos negros profundos. Estaban agrupados en silencio, sus dedos esqueléticos agarrando los reposabrazos. Aline avanzó por el pasillo, atrayendo las miradas de varios seres, pero fueron los Grells a quienes se acercó primero. Al acercarse a su asiento asignado, la tensión finalmente estalló. Uno de los Grells, sentado donde ella estaba asignada, levantó la vista hacia ella y luego volvió su mirada a su compañero, un gesto sutil y deliberado de desprecio. No se movió. Aline se detuvo, tratando de suprimir la irritación creciente. No tenía problemas personales con los Grells, aunque sabía que no había amor perdido entre sus especies. Los Grells tenían un desprecio arraigado por los humanos, y su mutua desconfianza se había exacerbado durante décadas de conflicto y treguas inestables. Creo que estás en mi asiento, dijo Aline, firmemente, pero con cortesía, dirigiéndose directamente al Grells. La criatura parpadeó una vez con sus grandes ojos oscuros, pero no se movió. Habló en un idioma que el sistema de la nave no tradujo, un sonido de clic bajo que transmitía tanto desdén como desafío. La mandíbula de Aline se apretó. Había sido entrenada para la diplomacia, pero el filo militar en ella la mantenía firme. La cabina estaba ahora extrañamente tranquila, con varios pasajeros observando en anticipación, un soldado humano contra un Grells. Sabían que esto sería interesante. Aline tomó aire profundamente. Tenía que tomar una decisión. Su instinto le decía que adoptara un enfoque firme, pero algo en la expresión del Grells insinuaba un conflicto más profundo. Quizás no era algo personal, quizás era una protesta, un gesto simbólico. Si tratas de hacer un punto, lo entiendo, dijo Aline con calma. Pero esto es más que solo un asiento. De nuevo, no hubo respuesta, pero los ojos negros del Grells la miraron fijamente, sin pestañear. Aline consideró sus opciones. El SS Odyssey era una nave diplomática, cualquier altercado violento llevaría a consecuencias políticas. Sacó de su bolsillo de la chaqueta un pequeño trozo de papel, un raro relicario del pasado en un mundo dominado por sistemas digitales, pero el mensaje que había escrito antes estaba claro. Se lo entregó al Grells. Léelo, si no lo entiendes, puedes pedir a los sistemas de traducción, pero tómalo. El Grells dudó y luego, lentamente, con dedos delgados, tomó la nota. El papel desapareció en sus manos huesudas. El contenido de la nota no fue revelado de inmediato, y la cabina reanudó su actividad usual. Aline encontró un asiento más atrás y se recostó contra la ventana, observando cómo las estrellas distantes pasaban rápidamente. Su mente corría, ¿había tomado la decisión correcta? La nota era tanto una advertencia como una promesa, una oferta de paz, pero con consecuencias si los Grells continuaban su agresión pasiva. Mientras las horas pasaban, el ambiente en la cabina cambiaba. Algunos pasajeros humanos murmuraban entre ellos, especulando que podría haber dicho la nota, pero los Grells permanecían inquietantemente quietos. De repente, una perturbación estalló en la parte trasera de la cabina. Dos pasajeros humanos, uno de ellos un hombre alto y severo con una cicatriz en la cara,
estaban en una acalorada discusión con uno de los diplomáticos Takar. La nube de feromonas del diplomático insectoide estaba espesando, la tensión entre las especies, palpable. Había estado acumulándose durante días, viejos rencores resurgiendo en este viaje supuestamente pacífico. Aline estaba inmediatamente en pie, su entrenamiento se activó mientras evaluaba rápidamente la situación. Las palabras no iban a calmar los ánimos crecientes. Se movió por la cabina rápidamente, colocándose entre los humanos y el diplomático Takar. Los dos hombres, claramente intoxicados, lanzaban insultos al alien, su frustración por estar en una nave llena de no humanos desbordándose. Retrocedan, ordenó Aline, su voz era mandatoria, su mano descansando cerca de su arma lateral. El hombre más alto bufó. ¿Por qué deberíamos? Estas cosas, gesticuló agresivamente hacia el Takar, ni siquiera deberían estar en este lado de la galaxia. Esto no es tu pelea, replicó Aline, acercándose más, y no querrás que se convierta en una. El Takar lanzó una ráfaga aguda de feromonas, una señal de angustia. Aline vio al androide científico de la nave, una figura metálica imponente, moverse silenciosamente por el pasillo, observando la situación, listo para intervenir si era necesario. El hombre más alto, alentado por la multitud, dio un paso amenazante hacia Aline. Veremos si sigues siendo tan dura cuando. Nunca terminó la frase. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un Grels, diferente del encuentro anterior, se levantó y emitió un fuerte sonido gutural que resonó por la cabina. El alien se movió con sorprendente velocidad y precisión, colocándose entre Aline y el humano avanzante. Hubo una pausa. El hombre más alto vaciló, su bravuconería flaqueando. Nadie se atrevía a desafiar a los Grels, su apariencia podría haber sido poco imponente, pero su reputación de letalidad en combate era bien conocida. Aline asintió sutilmente al Grels. No había esperado respaldo, pero no estaba dispuesta a rechazarlo. Esto termina ahora, declaró Aline. Regresen a sus asientos. Eso es una orden. Los pasajeros humanos, murmurando y gruñendo bajo su aliento, retrocedieron lentamente y se retiraron a sus asientos, lanzando miradas venenosas a los alienígenas a su alrededor. A medida que se disolvía la tensión, Aline volvió a su asiento, aunque se mantuvo alerta. Pero algo llamó su atención, el Grels al que inicialmente había confrontado, el que se había negado a ceder su asiento, se le acercó en silencio. Sostenía la nota que ella le había entregado antes. Aline la tomó, su expresión era indescifrable. Miró al delgado individuo, pero su rostro permanecía tan impasible como antes. En el silencio de la cabina, Aline abrió la nota para descubrir que se había escrito en ella, en una mano temblorosa, debajo de su propio mensaje, una simple línea añadida por el Grels: tu paz está llegando, humano, pero no como esperas. El mensaje envió un escalofrío por su espina dorsal. El SS Odyssey avanzaba a través de la inmensidad del espacio, pero mientras se adentraba más en la galaxia, algo no visto se estaba desplegando, una tormenta silenciosa de diplomacia y violencia, y Aline podía sentirlo en el horizonte. La oscuridad fuera del SS Odyssey era casi tangible, las luces artificiales de la nave se reflejaban débilmente contra las ventanas reforzadas, creando la ilusión de que las estrellas se cerraban, abarrotando el espacio más allá. Dentro, la tensión que se había calmado brevemente tras el enfrentamiento anterior estaba burbujeando bajo la superficie una vez más. La misión diplomática estaba tambaleándose al borde del caos, y la frágil paz se sentía más delgada que el casco que los separaba del frío vacío del espacio. La sargento Aline Divers estaba sentada en su asiento, su mente girando a partir del mensaje dejado por el Grels: tu paz está llegando, humano, pero no como esperas. Era una declaración ominosa, una que rolló en la parte posterior de sus pensamientos como un veneno de acción lenta. ¿Qué sabían los Grels que ella no sabía? ¿A qué tipo de paz se referían? El peso de la incertidumbre pesaba sobre ella mientras la nave se adentraba más en territorio desconocido. Los pasajeros estaban tranquilos ahora, el altercado anterior aparentemente olvidado, pero Aline sabía mejor, no había terminado. Humanos y alienígenas, incluso aquellos que afirmaban ser aliados, aún estaban aprendiendo a coexistir, y no se necesitaba mucho para desentrañar ese delicado equilibrio. El tranquilo zumbido de la nave se rompió por una alarma aguda y estridente. Las luces del techo parpadearon mientras toda la cabina entraba en modo de bloqueo, los sistemas de emergencia de la nave se activaban. Aline se puso en pie de un salto, su mano alcanzando instintivamente el arma lateral en su cinturón. «Atención, todos los pasajeros», resonó una voz monótona por el intercomunicador. «Hemos detectado una nave desconocida en curso de intercepción. Todo el personal debe permanecer sentado y esperar instrucciones adicionales». El corazón de Aline latía acelerado. Una nave desconocida, aquí, en este tramo desolado del espacio.
Su mente saltó inmediatamente a la amenaza potencial de piratas o facciones alienígenas hostiles, pero ¿por qué apuntarían a un crucero diplomático? ¿Qué podrían querer posiblemente? Miró a su alrededor, sus ojos fijándose en los otros pasajeros. Los Grells, aún sentados rígidamente, no mostraban signos externos de preocupación. Los Takar seguían emitiendo señales de feromonas débiles, incomprensibles para Lin pero claramente agitadas. Los humanos, el miedo era evidente en sus rostros, especialmente aquellos que habían formado parte del altercado anterior. Cualquier bravuconería que hubieran mostrado había desaparecido, ahora reemplazada por ojos abiertos y nerviosismo. Alin tomó un respiro profundo. El miedo era contagioso, pero podía ser contenido si se manejaba de la manera correcta. Se puso de pie, ignorando los comandos automáticos de permanecer sentada, y se dirigió hacia la parte delantera de la cabina, donde el personal de seguridad de la nave estaba estacionado. Justo cuando Alin alcanzaba la parte delantera de la cabina, la nave se sacudió violentamente, arrojándola fuera de equilibrio. Agarró un asiento cercano para estabilizarse. La nave desconocida había hecho contacto, los sistemas del SS Odyssey gemían bajo la tensión de la repentina desaceleración, y por un breve momento, la gravedad artificial parpadeó, haciendo que todos flotaran momentáneamente antes de ser lanzados de vuelta a sus asientos mientras la gravedad se estabilizaba. Alin maldijo entre dientes y se acercó rápidamente al oficial de seguridad principal, un hombre alto y corpulento llamado Teniente Harkin. ¿Qué demonios está pasando, Harkin?, preguntó Alin, su voz baja pero urgente. Nos están abordando, dijo Harkin entre dientes, sus ojos fijos en las pantallas frente a él. Facción desconocida. Están anulando nuestros protocolos de seguridad mientras hablamos. Abordando, resonó en la mente de Alin, enviando una sacudida de adrenalina a través de su sistema. Quienesquiera que fueran, tenían tecnología mucho más avanzada que la del Odyssey. ¿Cómo habían desactivado tan fácilmente las defensas de la nave? Harkin la miró, su expresión sombría. Esto no se suponía que sucediera, Rivers. Estamos en territorio neutral. Neutral no significa seguro, murmuró Alin. ¿Cuál es el plan? Nos defendemos tanto tiempo como podamos, dijo Harkin, señalando al resto del personal de seguridad que se equipaba. Pero si ya han violado el casco, solo es cuestión de tiempo. Los instintos de Alin se activaron, y los pasajeros. Parkin, espera, interrumpió Alin, la pesadez de sus próximas palabras presionando entre ellos. No son nuestra prioridad. La misión lo es. Los ojos de Alin se estrecharon. Entendía la cadena de mando, pero dejar a civiles, humanos o no, vulnerables no era algo con lo que pudiera vivir. La nave se sacudió nuevamente, esta vez más violentamente. Harkin agarró su rifle, asintiendo a su equipo. Más te vale armarte, Rivers. Alin no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Revisó su arma lateral y tomó un rifle del armario de armas cercano. La tensión en el aire era espesa, la anticipación mezclada con el temor mientras se preparaba para un enfrentamiento inevitable. Entonces, sin advertencia, las luces se apagaron. La cabina quedó sumida en la oscuridad, seguida por el inquietante sonido de metal rozando metal, una brecha. A través de las tenues luces de emergencia, Alin vio las formas de varios intrusos materializándose de las sombras. No eran humanos, figuras altas y esbeltas con extremidades alargadas y cascos sin características que reflejaban la luz tenue como obsidiana pulida. Sus movimientos eran rápidos, casi demasiado rápidos para seguir con la vista, y sus armas, rifles elegantes y desconocidos, brillaban con un rojo siniestro y tenue. No son piratas, susurró Alin, más para sí misma que para los demás. No, no lo son, dijo una voz detrás de ella. Alin se volteó para ver a uno de los Grells parado cerca de ella, el mismo al que había dado la nota anteriormente. Sus grandes ojos negros estaban fijos en los intrusos, sus dedos delgados temblando ligeramente. ¿Sabes quiénes son?, dijo Alin, su voz teñida de acusación. No son de tu galaxia, respondió el Grells, su voz un susurro tranquilo. Son colectores, y han venido por algo, o alguien. ¿Alguien?, repitió Alin, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba. Antes de que el Grells pudiera responder, uno de los intrusos disparó. Un rayo rojo cortó el aire, impactando en la pared justo por encima de la cabeza de Alin. Ella se zambulló hacia un lado, rodando detrás de una fila de asientos mientras el caos estallaba a su alrededor. Los pasajeros gritaban, buscando refugio mientras más disparos se sucedían. El equipo de seguridad respondió al fuego, pero rápidamente se hizo evidente que estaban superados en número. Los intrusos se movían con precisión, derribando a los soldados humanos uno a uno con una eficiencia fría. La mente de Alin corría.
No podían ganar este enfrentamiento de frente, necesitaba encontrar una manera de detener a los intrusos o llevar a los pasajeros a un lugar seguro. Pero el pensamiento la atormentaba. ¿A quién buscaban realmente? ¿Qué podrían querer en un crucero diplomático? Mientras el caos se desplegaba, los ojos de Aline se posaron en algo inesperado, una pequeña consola incorporada en la pared de la cabina. Era un sistema de anulación de emergencia diseñado para sellar diferentes secciones de la nave en caso de una brecha en el casco. Si pudiera alcanzarlo, podría ser capaz de atrapar a los intrusos en una sección de la nave, ganando algo de tiempo. Pero había un inconveniente: activar la anulación también sellaría a los pasajeros en su sección actual, dejándolos vulnerables a lo que viniera después. Dudó, sopesando sus opciones. Cada instinto le decía que priorizara la misión, que asegurara la nave y garantizara que la tripulación diplomática sobreviviera. Pero entonces miró las caras aterrorizadas de los pasajeros, los humanos, los Takar, incluso los Grells. No eran solo daños colaterales, eran vidas, y dejarlas defenderse por sí mismas no era una opción con la que pudiera vivir. Con un estallido de determinación, Aline tomó su decisión. Corrió hacia la consola, esquivando el fuego entrante mientras avanzaba. Su corazón latía en su pecho, la adrenalina impulsándola hacia adelante. En el momento en que alcanzó la consola, golpeó el botón de anulación con fuerza, sellando la sección de la nave donde los intrusos habían abordado. Una serie de puertas pesadas se cerraron de golpe, el sonido retumbando a través de la cabina. Por un breve momento, hubo silencio. Los intrusos habían sido cortados, atrapados en una sección de la nave sin acceso al resto del buque. Pero la victoria se sentía vacía. Aline sabía que solo habían comprado tiempo. Quienesquiera que fueran estos colectores, encontrarían una manera de pasar eventualmente. Mientras el polvo se asentaba, Aline miró a su alrededor a los pasajeros. Estaban sacudidos, pero vivos. El diplomático Takar estaba cerca del fondo de la cabina, su nube de feromonas aún densa, mientras que los Grells permanecían inmóviles, sus ojos negros ilegibles. Pero algo no estaba bien. Había un silencio extraño ahora, una tensión tranquila que persistía en el aire. Luego le golpeó. El Grells al que había confrontado antes, el que le había dado esa advertencia críptica, había desaparecido. Aline escaneó la cabina, sus ojos estrechándose. ¿Cómo había desaparecido tan rápidamente? Había sabido que esto iba a suceder. Se acercó al otro Grells, el que le había hablado antes. ¿Dónde fue tu amigo?, exigió. El Grells inclinó ligeramente la cabeza, sus grandes ojos parpadeando una vez, lentamente. Nunca fue tu preocupación, dijo crípticamente. Ustedes, los humanos, siempre piensan que toda gira en torno a ustedes. Antes de que Aline pudiera responder, la nave se sacudió violentamente una vez más, pero esta vez no fueron los intrusos, era algo mucho peor. Las luces de emergencia parpadearon y un zumbido profundo y ominoso llenó el aire. Los sistemas de inteligencia artificial de la nave estaban fallando, funcionando mal bajo una tensión desconocida. Estamos perdiendo energía, la voz de Harkin llegó por los intercomunicadores. Rivers, llega al puente ahora. El pulso de Aline se aceleró. Lo que fuera que estuviera pasando, no había terminado. Mientras se dirigía hacia el puente, las palabras inquietantes del Grells resonaban en su mente. Tu paz está llegando, humano, pero no como esperas. Y de alguna manera, en lo más profundo de su ser, Aline sabía que esto era solo el principio. Aline Rivers corrió por los pasillos del SS Odyssey, su respiración aguda resonando en la tranquila atmósfera mientras las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, iluminando su camino hacia el puente. A cada paso, los sonidos del fallo de la maquinaria eran la única constante. Los misteriosos invasores habían sido sellados, pero eso era solo una solución temporal. Estaba segura de que intentarían romper el sellado de nuevo. Su mente estaba llena de preguntas, todas comenzando a entrecruzarse de maneras extrañas y premonitorias. ¿Quiénes eran estos intrusos? ¿Por qué había dado el Grells una advertencia tan críptica? ¿Y qué era exactamente lo que querían? Al acercarse al puente, Aline fue recibida por el teniente Harkin, quien estaba dando órdenes al resto de la tripulación. La situación era peor de lo que había anticipado, los sistemas fallaban por toda la nave, comunicaciones, navegación, armamento. El Hades estaba, en todos los sentidos prácticos, indefenso. Rivers, gruñó Harkin, sin apartar la vista de la consola parpadeante frente a él. Estamos en problemas. No puedo contactar a la flota. Hemos perdido todas las comunicaciones externas. Lo sé, respondió Aline, recuperando el aliento, no son de por aquí. Pero necesitamos respuestas, no pánico. Harkin la miró, sus ojos se estrecharon. ¿Qué sabes?, preguntó.
Más de lo que me gustaría, murmuró Aline, escaneando el puente en busca de algo útil. La advertencia del Grell se repetía en su cabeza: tu paz está llegando, humano, pero no como esperas. Era una advertencia, pero no solo para ella. Había algo más grande en juego aquí, algo que el Grell no había revelado completamente. Aline se acercó a la consola central, la pantalla holográfica de la nave parpadeando intermitentemente. No había un camino claro hacia la seguridad. Estaban cortados, atrapados. Pero una cosa le molestaba: porque los invasores habían venido tras esta nave, un crucero diplomático en espacio neutral. La respuesta no era obvia, pero había aprendido a lo largo de años de combate que, en situaciones como esta, ningún detalle era aleatorio. Tenía que haber una razón. Y entonces le golpeó. No era la nave. No eran siquiera los pasajeros diplomáticos. Era el Grells. Los ojos de Aline se abrieron mientras giraba su atención hacia el manifiesto de la nave. Los Grells habían sido tranquilos, pasivos, casi demasiado calmados frente a una amenaza desconocida. Y aquel Grells que se había negado a moverse de su asiento y le había dado ese mensaje críptico había desaparecido. No se había esfumado, se había alejado deliberadamente antes de que comenzara el abordaje. Había sabido algo. Harkin llamó, moviéndose a un terminal y accediendo a los registros de pasajeros. Necesitamos encontrar a ese Grells con el que tuve el enfrentamiento antes. Ya no está en la nave. ¿Cómo que no está?, demandó Harkin, la frustración hirviendo. Estamos sellados herméticamente. Solo revisa, insistió Aline. Ella escaneó los sensores internos, cruzando referencias con los registros de pasajeros. Su estómago se retorció cuando los datos regresaron. El Grells no estaba en la nave porque nunca había sido un pasajero. Harkin, el Grells que estaba sentado en mi asiento nunca existió en el manifiesto. ¿Qué? La voz de Harkin era aguda, incrédula. No era uno de los diplomáticos, continuó Aline. Ni siquiera se suponía que estuviera aquí. Antes de que pudiera procesar las implicaciones de su descubrimiento, la nave se sacudió violentamente otra vez. Chispas llovieron del techo y las luces de emergencia parpadearon ominosamente. Aline se agarró al borde de la consola, estabilizándose. Los invasores estaban haciendo su jugada, estaban tratando de romper la sección que había sellado. No tenemos tiempo, gruñó Harkin, sus manos volando sobre la consola. Están viniendo por nosotros, y no podemos detenerlos mucho más tiempo. Aline lo ignoró, su enfoque ahora únicamente en el misterio más amplio. ¿Por qué había desaparecido el Grells? ¿Y por qué los invasores habían apuntado a la Desi? Todo parecía caos, pero había una lógica subyacente aquí, una que casi podía ver. De repente, algo hizo clic. Tu paz está llegando, humano, pero no como esperas. El Grells no estaba advirtiendo sobre la nave. No estaba advirtiendo sobre la fiesta de abordaje. Estaba advirtiendo sobre la misión diplomática en sí misma. Las manos de Aline volaron sobre el terminal, accediendo a los archivos clasificados de la misión. Tenía que haber algo en la misión diplomática, algún detalle oculto de los pasajeros, algo que explicara el interés de los invasores. A medida que los archivos se desencriptaban, una fría realización comenzó a formarse en su mente. La misión diplomática no era sobre paz, era una farsa. El Adesi no era solo una nave diplomática, estaba transportando un dispositivo, una tecnología experimental diseñada por ingenieros humanos en secreto, algo capaz de cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Los invasores no eran colectores, no eran piratas. Estaban aquí para detener un arma. Mientras los archivos se abrían, el aliento de Aline se cortó en su garganta. El dispositivo había sido apodado Orpheus. Estaba diseñado para manipular el espacio-tiempo, un arma de potencial sin paralelo, pero incompleta, inestable. Si se activaba, podría desgarrar el tejido mismo de la realidad. El Adesi era un señuelo, una operación de bandera falsa para probar el potencial de la tecnología, oculta bajo el disfraz de la diplomacia. No están aquí para robar nada, susurró Aline. Harkin se volteó, sus ojos grandes con confusión. ¿De qué diablos estás hablando? Aline no respondió, su mente ya estaba adelantándose, juntando las implicaciones. El Grells había tenido razón desde el principio. La paz que estaba llegando no era una resolución diplomática, era el cese de todos los conflictos a través de la aniquilación del espacio-tiempo en sí. El dispositivo, Orpheus, era la clave, y los invasores eran la última esperanza de la galaxia de detenerlo. No había tiempo para debatir. Aline sabía que, si los invasores alcanzaban el puente, sería demasiado tarde para detenerlos. Pero el verdadero peligro no eran los invasores, eran los humanos. Se giró hacia Harkin, su expresión resuelta.
Nos han mentido. Esta misión no es sobre paz, es sobre guerra. Ese dispositivo en la bodega de carga, Orpheus, es un arma. La cara de Harkin palideció. ¿De qué estás hablando? Orpheus es solo un prototipo. No es. Es más que un prototipo, interrumpió Aline. Y si los invasores no nos detienen, vamos a desatar algo mucho peor que ellos. El puente se quedó en silencio. El corazón de Aline latía en su pecho mientras el peso de la decisión se asentaba sobre ella. Había sido entrenada para combate, diplomacia, incluso liderazgo, pero nada la había preparado para esto. Los invasores no eran el enemigo, eran la solución. La advertencia críptica del Grells, la avanzada tecnología de los invasores, su precisión al apuntar al Hades, todo tenía sentido ahora. No estaban aquí para conquistar, estaban aquí para prevenir que la humanidad cometiera un error catastrófico. Aline tomó su decisión. Vamos a dejarlos entrar, dijo, su voz firme. Harkin la miró con incredulidad. ¿Estás loca? Nos matarán a todos. No lo harán, respondió Aline con calma. No están aquí para matarnos. Están aquí para detener a Orpheus. Y si no les dejamos, nosotros somos los que vamos a destruir todo. Aline se acercó a la consola y desactivó los bloqueos de seguridad que había puesto en su lugar. Las puertas selladas siseaban al abrirse, y los invasores, esas figuras altas y esbeltas con cascos sin características, entraron al puente con sus armas desenfundadas. Harkin levantó su rifle, pero Aline puso una mano en su brazo, sacudiendo la cabeza. «Confía en mí», susurró ella. Los invasores no dispararon. Se quedaron en silencio, sus armas bajadas, como si estuvieran esperando algo. Uno de ellos avanzó, su casco retrayéndose para revelar un rostro que Aline no había esperado, un rostro perturbadoramente humano, no del todo, pero lo suficientemente cercano como para hacerla cuestionar todo. «¿Entiendes?», dijo el invasor en perfecto inglés, su voz era calmada, casi gentil. «¿Has visto lo que Orpheus puede hacer?». Aline asintió. «Sé a lo que han venido y no les voy a impedirlo». El invasor la estudió por un momento y luego inclinó su cabeza en reconocimiento. «Eres más sabia que tus líderes», dijo, sin otra palabra. El invasor se giró y señaló a sus compañeros, quienes se movieron rápidamente, pasando por alto a la tripulación y dirigiéndose directamente a la bodega de carga donde Orpheus estaba almacenado. Harkin miró a Aline en atónito silencio. «Los dejaste entrar», dijo en voz baja. «Tenía que hacerlo», respondió Aline en voz baja. Era verdad. No se trataba de ellos, se trataba de nosotros. Los invasores desmantelaron Orpheus con precisión quirúrgica, desarmaron el dispositivo que tenía el potencial de desgarrar el universo. La nave se estabilizó, los sistemas volvieron a la normalidad y, por primera vez desde que comenzó el abordaje, la amenaza de aniquilación se disipó. Cuando los invasores terminaron su tarea, regresaron al puente, dándole a Aline una última mirada de respeto antes de partir. No se dispararon tiros, no se perdieron vidas, y mientras su nave desaparecía en el vacío, Aline sintió una abrumadora sensación de cierre. La paz de la que había hablado el Grells había llegado, no a través de la guerra, sino mediante el entendimiento, mediante el reconocimiento de que, a veces, la mayor amenaza no es el enemigo externo, sino el peligro que nosotros mismos creamos. Aline respiró hondo, el peso de las últimas horas asentándose en sus hombros. La misión había fracasado, pero en su fracaso, algo más grande había sido preservado. «Rivers», dijo Harkin, su voz temblorosa, «¿y ahora qué?». «Ahora», dijo Aline, «nos aseguramos de que nadie intente construir otro Orpheus nunca más». Con eso, el SS Odyssey giró de vuelta hacia el espacio conocido, sus pasajeros y tripulación cambiados para siempre por el viaje que casi los había desgarrado a ellos y al universo aparte. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.